Buenas noches, jóvenes. ¿Se puede escuchar y ver la pantalla, la pizarra? Sí, doctor. Muy bien. Tracto digestivo. Vamos a ir avanzando ahora. Vamos a admitir a dos, ¿no? El tracto digestivo, lo que tenemos que entender nosotros es que es un tubo formado sobre todo por capas musculares, ¿ya? Y que en su parte interior tiene un epitelio, y un epitelio que va a variar dependiendo del lugar donde esté localizado. O sea, es diferente el epitelio en la boca y es diferente el epitelio en el estómago. Pero es un epitelio que tiene bastantes especializaciones, ¿ya? Tiene bastantes funciones específicas para permitir el funcionamiento del tracto digestivo. La función principal de este tracto digestivo es a los alimentos poder fraccionarlos en pequeñas porciones para que justamente pueda, sobre las pequeñas porciones, actuar las secreciones digestivas, llámense estas enzimas generalmente, porque si hacemos un esquema, aquí tendríamos nosotros un pedazo de alimento. Y aquí este mismo pedazo vamos a fraccionar. El fraccionamiento de este alimento lo que básicamente hace es aumentar la superficie. Si sobre esto actúa una enzima para degradarla, va a actuar solamente sobre la parte más externa. Y lo del centro siempre va a estar sin la acción de la enzima. En cambio, en este caso, las acciones pueden fácilmente activar todo el fragmento más pequeño. Normalmente, los alimentos, vamos a borrar, son proteínas, grasas, hidratos de carbono. Esos son los tres grupos importantes de los alimentos. Las proteínas, por efecto de las enzimas que hacen acciones bioquímicas, estas enzimas y sus acciones bioquímicas nos van a permitir que las proteínas se desdoblen en aminoácidos. 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 Las grasas se desdoblan en dos cosas: en colesterol y en ácidos grasos. Y los hidratos de carbono se desdoblan hasta monosacáridos o glucosa. Entonces, si nosotros consumimos un plato de chancho,
de ese chancho van a venir las enzimas a ese pedazo de comida, chancho. Van a venir las enzimas digestivas y a las proteínas las van a desdoblar para volverlas aminoácidos. Y esos aminoácidos, el organismo ya los va a unir dependiendo del código genético de la persona para fabricarle las proteínas ya de la persona. Es como si tú te comieras una pared o una casa. Entonces, vienen las enzimas y a la casa la desdoblan en sus ladrillos. Y esos ladrillos ya ingresan al organismo. Y el organismo, agarrando esos ladrillos, ya fabrica una casa que él tiene en su mapa genético. A las grasas, su gordurita del chancho, la va a desdoblar las enzimas en ácidos grasos y glicerol, no es colesterol, glicerol. Glicerol. Y a los carbohidratos en monosacáridos o glucosa. Eso es lo que básicamente se consigue con el paso de los alimentos por el tubo digestivo. Que puedan las enzimas digestivas atacar a los alimentos para desdoblarlos en sus partes constitutivas, en sus partes esenciales. Una vez que las enzimas han hecho eso, van a ser absorbidos hacia la sangre y sobre todo a la circulación linfática. Y entonces ya en la sangre van a ir a los lugares donde se hace la construcción de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, que es el hígado. Básicamente eso es lo que ocurre en el tubo digestivo. Hay 3 compartimientos o 3 partes en el tubo digestivo. Vamos a borrar. Cita el libro que hay 3 partes que funcionan de una manera diferente. Una parte se llama la cavidad oral. 1, la cavidad oral. 2, las vías de transporte simple. Vías de transporte simple. Y 3, el llamado tracto digestivo. Tracto digestivo. La cavidad oral básicamente lo que hace es fragmentar los pedazos que se consumen, los van a fragmentar para que puedan ser atacados por las enzimas digestivas y pueda desdoblarse el alimento en sus componentes esenciales. Después, las vías de transporte simple son un conducto nada más para que el alimento pase de una zona a otra zona. Solo es un conducto que no tiene acción sobre el alimento, simplemente es un túnel por el cual se va a ir transportando el alimento. O sea, la llamada faringe, que es lo que conecta la boca con el esófago. Vías de transporte. El esófago, igual, ¿no? Es un músculo, una vía simplemente de transporte que formaría parte de estas vías de transporte. Y finalmente,
La última vía de transporte es el canal anal, porque tampoco ahí sufre ninguna modificación el bolo alimenticio. La primera parte de la faringe, hemos dicho, eso es vía de transporte. Después le sigue el esófago, es otra vía de transporte. Anal. Son las 3 vías de transporte por donde va el alimento, atraviesa, pero sin sufrir ninguna modificación. Básicamente, entonces, la cavidad oral es la que se encarga de ingerir los alimentos y fragmentarlos. Las vías de paso o de transporte, simplemente sin ninguna modificación, van a permitir que el alimento atraviese este túnel muscular. Y eso es el esófago, el ano, y habíamos dicho la faringe también. Y finalmente el tracto digestivo es ya aquella porción del tracto del tubo digestivo que segrega enzimas que son las que van a degradar estos alimentos. Entre ellas tenemos el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y además de todo eso, el tracto digestivo se compone de un sistema de glándulas auxiliares. 4 glándulas auxiliares. ¿Cuáles son estas? Las glándulas salivales, el páncreas, el hígado. ¿Ven? ¿Qué ocurre con la cavidad oral? Vamos a ir analizando uno por uno. Cavidad oral, borramos otras. Cavidad oral. Esta cavidad oral está cubierta por un epitelio cuya característica es ser plano, escamoso, estratificado. Es decir, es un epitelio que permite cierta resistencia. Ya. Si ustedes se fijan, las hojas de coca, por ejemplo, que marca la gente, son como unos guilletes. Pero por la resistencia de la cavidad oral, no es que para sangrando aquel que ya se acostumbra a consumir o a masticar hojas de coca. Entonces, este epitelio tiene esta resistencia porque es escamoso, estratificado. Y empezamos viendo que esta cavidad oral tiene los labios. Y estos labios tienen la característica de que están recubiertos de un epitelio igual plano, escamoso, pero contienen ciertas glándulas y sobre todo un músculo es el que forma parte de los labios, el orbicular de los labios que ustedes han hecho en anatomía. Después vienen las mejillas y por dentro igual tienen glándulas y un epitelio plano y además de eso un músculo profundo que le permite hacer los movimientos para mezclar el alimento. El paladar en realidad, el paladar que está en el interior de la boca, tiene muchas glándulas salivales, pequeñitas glándulas que están en toda la mucosa del paladar. En el suelo de la boca, en la parte inferior de la boca, también encontramos glándulas salivales. Y la lengua, vamos a ver aquí, la lengua tiene también una cubierta de epitelio plano escamoso, pero tiene la particularidad de contener las llamadas papilas. Papilas.
Estoy hablando de lengua. Normalmente a la lengua, para poderla estudiar, se la divide. Vamos a hacer un esquema. En 2/3 anteriores, si aquí hacemos un esquema de una lengua, dividimos en 3. 1, 2, 3. Estos 2/3 anteriores, o sea, de adelante hasta aquí, se separa del tercio este posterior porque tiene unas 6 a 10 protrusiones, elevaciones que se llaman papilas caliciformes, o sea que tienen forma de cáliz, de esa copa que toma el cura vino el día domingo. Bien. Entonces aquí vamos a encontrar entre 6 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Esas papilas son las que nos van a dividir la lengua en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Estas papilas poseen la capacidad de sentir el gusto. No todas las papilas sirven para sentir el gusto. ¿Ya? Y normalmente, un momentito, a ver si nos estamos pasando. 91. Normalmente en el tercio posterior, o sea, en esta parte de aquí, lo que encontramos en la lengua es un tejido linfoide. ¿Qué quiere decir? Unas colecciones donde se encuentran los linfocitos. ¿Y los linfocitos qué son? Son glóbulos blancos de defensa. Entonces, cuando consumen alguna infección a través de la boca, los linfocitos son los primeros que van a detectar y van a ordenar fabricar anticuerpos, y además de eso van a atacar a la bacteria para destruirla. Por eso están ahí a la entradita. Linfocitos o tejido linfoideo. Entonces, las papilas gustativas, vamos a borrar un poco esto. Pueden ser, uno, lo que hemos visto, las caliciformes, que son las que separan la lengua en 1/3 posterior y 2/3 anteriores. Esas ya las hemos dibujado. Aquí. Forman una B invertida. Pero además de eso, hay otras llamadas papilas filiformes que están en todo este dorso de la lengua. Le voy a poner así porque tienen forma así como de agujitas. Y estas papilas filiformes son las que le dan la resistencia a la lengua. No sirven para sentir el gusto. No tienen el botón gustativo, que es para sentir el gusto, que lo tienen estas de aquí, pero las filiformes no tienen. Son solamente para darle resistencia. Ustedes que son del campo, como las vacas de tu papá comen ensalada, o sea, pasto, tienen que echarle pues sal, ¿no ven? Para que la ensalada sea rica. Y la vaca, como no tiene deditos, no puede alzar por la sal. Entonces tu papá le da una sal en piedra, una piedra dura, salada. Y la vaca, con esta sus papilas filiformes, empieza a lamer, y a esa sal, así que le da tu papá como un ladrillo, le empiezan a hacer estos orificios por la dureza y la resistencia de estas sus papilas filiformes, que reitero, no tienen capacidad de sentir el gusto. Las otras sí, estas filiformes no. Y finalmente hay otras papilas que se llaman fungiformes, y esas están diseminadas hacia al azar por todo lado acá en la superficie dorsal de la lengua, y esas sí permiten detectar
el sabor. Se dice que en la lengua, la parte anterior va a detectar el sabor dulce. Esto de acá va a ser lo dulce. Dulce. En cambio, los que están a los lados y en los bordes, aquí, esto va a detectar lo salado. Los botones gustativos que habíamos citado, es decir, aquellos órganos que permiten detectar los sabores, vamos a borrar, botones gustativos. Botones gustativos es una especie de organela que tiene un orificio de entrada, tiene una cámara, y aquí en la parte inferior están las neuronas o receptores específicos que llevan esto hacia el cerebro, y ahí recién es que se puede detectar el sabor de una sustancia. Esta lengua, esto hemos dicho, se llama botón gustativo o poro gustativo, y este es un espacio abierto. Entran los sabores disueltos por la saliva y alcanzan esta parte de aquí abajo donde están los receptores nerviosos que llevan esta información hasta el cerebro, y ahí recién se tiene conciencia del sabor de las cosas. Esta lengua, hemos dicho entonces que tiene papilas, que está cubierto por un epitelio estratificado, tiene 3 tipos de papilas, y en las papilas fungiformes, menos en las filiformes, existen el llamado botones gustativos, que son lo que le permite detectar el sabor. El tercio posterior de la lengua, hemos dicho, tiene sobre todo, uno no tiene papilas, ¿no? Esta parte posterior de la lengua, esto de aquí, no tiene papilas gustativas. Lo que sí tiene es el tejido linfoideo, y ese tejido linfoideo le llaman anillo de Waldeyer. Ese tejido linfoideo que está aquí rodeando a toda esta parte posterior de la lengua, le llaman anillo de Waldeyer. Todo lo demás de la lengua, obviamente, es un músculo, y es un músculo estriado, voluntario. Hay veces cuando las peladas dicen, no quise decir lo que te dije. Mentira. Quiso decir porque su lengua es de músculo estriado, y el músculo estriado es voluntario. Estriado o esquelético, que se organiza en fibras en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque vos a tu lengua le puedes dar todos los movimientos, ¿no? A derecha, adelante, arriba, abajo, la puedes doblar, la puedes hacer un tubito, todo. Entonces, por eso es lo que tiene fibras musculares en todos los sentidos que le van a permitir todos los movimientos a esta lengua. ¿Qué ocurre con los dientes? Los dientes, hay que entender que en el adulto tiene, vamos a dibujar aquí una hemiarcada. Esta es una arcada dentaria. El adulto tiene incisivos centrales. Después tiene su incisivo lateral. Después viene su canino. 1, 2, 3. Incisivo central. Este es el incisivo lateral. Este es el canino. Y después del canino vienen los premolares. 1, 2 premolares. Premolar. Y después vienen 3 molares. 1, 2, 3 molares. Los 3, 4, 5
6, 7, 8. Más 8 serían 16 de arriba, más 16 de abajo, serían 32 dientes en total en el adulto. El niño no tiene premolares y no tiene el tercer molar. Entonces al niño le quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. El niño solamente tiene 20 dientes llamados de leche. Borramos esto. Esquematizamos un diente. Entonces, estos dientes tienen ciertas partes, ¿no? La llamada aquí vamos a ver la encía y aquí va a estar su raíz. Entonces, la corona es esto de aquí arriba, corona. Toda esta parte de aquí arriba que se ve y que sobresale de la encía es la llamada corona. Y abajo ya estaría la raíz. Cavidad pulpar se llama esto que está aquí adentro. En 10 minutos empiezan a contar para que me avisen a las 9. Cavidad pulpar. Aquí está el conducto radicular, el agujero apical. Y así van a ir viendo ustedes como aquí arriba está el esmalte. Ya por debajo de eso hay la dentina, la predentina, la cavidad pulpar, etcétera, que lo tienen el esquema en el libro y de ahí lo van a revisar. Entonces, 5. Y de ahí vienen las características, ¿no? De cómo es el esmalte, de cuándo se forma. No requiere mayor explicación, ¿no? Sus partes constitutivas como el cemento, el ligamento periodontal. Y luego hay que hablar de que las caries dentales o enfermedad también, la enfermedad periodontal, se presenta frecuentemente cuando los dientes erupcionan de una forma irregular, o sea, cuando sus dientes están así todo chuecos, eso predispone a las caries dentales. Y la enfermedad periodontal es cuando se van a depositar aquí placa, la llamada placa bacteriana, o sea, tiene bacterias, además de que residuos de alimentos y además de que calcificación, o sea, viene el calcio, se deposita y se endurece. Las encías, bueno, es la porción de la mucosa que cubre toda esta parte de las raíces dentarias. Y las glándulas salivales, hay 3 glándulas principales y muchas glándulas salivales menores. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Entre esas glándulas salivales hay una que se llama submandibular. Están a cada lado del cuello, por debajito de la mandíbula, ¿ya? Y esas dan una secreción, o sea, una saliva mixta, es decir, dan una saliva cerosa, que quiere decir agüita, y una saliva mucosa, que ya más espesa. Esta es la submandibular o submaxilar. Aparte de eso, tenemos las glándulas salivales llamadas parótidas. ¿Cuánto falta? 6 minutos, doctor. Faltan 6, allá. Hay glándulas que se llaman parótidas y esas dan una secreción mucho más cerosa, ¿ya? Y estas parótidas justamente están
ubicadas cerca al nervio facial. Y esto va a desembocar frente al segundo molar superior de cada lado. Pero aquí tenemos el segundo molar en una arcada dentaria, molar. A esta altura es lo que desemboca esta glándula parótida. Y eso sirve, esta desembocadura sirve, porque cuando la glándula parótida se inflama, se le llaman paperas a esa enfermedad, esa inflamación puede bajar hasta los testículos del niño. Y los inflama, y cuando después pasa la inflamación, ese testículo queda atrofiado, queda cubierto o reemplazado por tejido cicatrizal. Los fibroblastos van y destruyen al tejido inflamado. Por eso es la importancia de esta parotiditis, porque puede dejar estéril a mucha gente. Y esta glándula parótida, hemos dicho, tiene un conducto que justamente se abre aquí al frente del segundo molar. Pero cuando queremos diagnosticar, ¿será parotiditis lo que tiene este niño? Porque se le toca medio que las paperas. ¿O será que tiene nomás una infección? Y eso es lo que está haciendo hinchar la parte de su cuello y demás cosas. Entonces, estas glándulas salivales parótidas, su secreción también es serosa. Las linguales, de aquí abajo, es una arcada y esta va a ser la lengua. Normalmente, estas linguales tienen un producto mucoso. La parótida, su saliva es serosa. ¿Qué quiere decir serosa? Más agüita. ¿Ya? Y mucoso, más espeso. Los conductos de transporte, como la faringe, que se divide en orofaringe y nasofaringe, es rica en tejido linfoideo. Es muy, muy rica en tejido linfoideo. Vamos a borrar. Ahora. Luego bajamos al esófago. Ya hemos hablado aquí de la boca. Ahora vamos a hablar del esófago. Sería esto que desciende para unirse con el estómago. ¿Cuánto falta? 3 minutos y medio. 3 y medio. Alcanza como pudiera. Este esófago tiene una característica. Este esófago que hemos dibujado la boca. Este esófago tiene la característica de que el tercio superior tiene todavía irrigación que llega a la lengua y a la boca. En cambio, el tercio inferior no tiene esta irrigación, sino que es autónomo. Esa es la característica de la conformación de esta pared del esófago. Además, bueno, va a tener su mucosa, glándulas mucosas y demás. El músculo esofágico, este esófago, como hemos dicho, se comporta como un músculo entre estriado y liso. Y en esta unión esófago-gástrica, o sea, aquí donde se une el esófago al estómago, es donde se suceden las complicaciones más serias. O sea, en este lugarcito es donde hay las úlceras. ¿Por qué? Porque cuando no cierra bien esta válvula, el jugo gástrico, que es irritante, pasa hacia el esófago. Y el esófago pues, no está fabricado para aguantar la acidez. ¿Cuánto falta? 2 minutos, doctor. 2 minutos. ¿Qué han dicho? ¿Hasta cuándo es el calendario académico? ¿Cuándo hay que tomar los últimos exámenes? No se sabe, solo nos asustan, doctor. No, parece que dijeron por si acaso, ya. Uno, el de inicio que decía que es hasta marzo, pero parece que el vicerrectorado ha sacado otro calendario para que termine el 31 de diciembre. Entonces, así estamos contra el tiempo. Vamos a hacer clases prácticas, mejor dicho, clases de recuperación, pero eso vayan
teniendo en cuenta. Luz Martínez, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado? Mandaron un calendario académico diciendo que el 15 de enero se tenía que acabar todo, pero puede ser que sufra modificaciones por el hecho del paro y que hemos empezado las clases muy tarde también. Ah, las clases vamos a empezar creo que en abril, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, ya se va a cortar ahorita. Continuamos enseguida, una vez que reingresen. Traten de regresar todos al mismo tiempo. Vamos a tener unos 5 minutos nada más de receso. Y de ahí ya continuamos con la segunda parte.